Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Valentina Subiabre y hoy día les voy a hablar sobre cómo fue mi proceso de práctica. A mí me tocó en la escuela Padre Hurtado y me tocó un curso de quinto y de sexto. Primero empezando con las expectativas que tenía sobre la práctica, la verdad fue algo que yo conversé con mi profe guía y que ella me preguntó, no sé si fue el primer día, en la segunda clase creo, que qué expectativas teníamos nosotras de ir a práctica. Yo en mi caso hice práctica como en paralelo con mi compañera Francisca Segovia, pero nunca conversamos sobre qué sería lo que esperábamos de nuestra práctica. Yo, la verdad, lo que yo le contesté en esa ocasión fue que en realidad yo no iba con expectativas a la práctica. Sinceramente, eso fue algo que fue casi como una promesa a mí misma. Por lo que yo le dije ese día, yo no tenía expectativas, no quise ponerme expectativas porque de verdad yo quería conocer el colegio y quería conocer a los estudiantes sin tener un previo juicio de lo que se me iba a presentar. De igual forma, el día que yo fui a práctica, el primer día, yo fui motivada, bastante tranquila la verdad, y como expectante de qué iba a pasar, pero no fue más allá de eso. La verdad, yo antes de entrar a este centro de práctica, yo la verdad quería entrar a un centro de práctica de educación de adultos. Sin embargo, cuando la profe Pauli me dio la noticia de que iba a ir a la escuela Padre Hurtado, lo medité y lo pensé, y la verdad yo sé cuál es la realidad de la educación de adultos. Yo la tengo clara. Mi mamá fue a una escuela de educación de adultos, por lo que pensé que yo podía esperar más para poder entrar a una educación de adultos más adelante, probablemente en otra práctica. Pensé que ser estudiante en práctica en un colegio público es la base inicial donde debía empezar yo, porque la mayoría de estudiantes van a la educación pública, y eso fue, no sé si sería una expectativa, pero sí fue algo que me hizo decidir no cambiar de práctica. Eso primero. Después, durante mis días en práctica, fuimos agarrando confianza con los estudiantes, fuimos cada vez más cercanos. Me llamó la atención mucho el estudiar un poco a un estudiante. No sé si estudiarlo, pero sí analizar un poco cómo era, porque pasaba que no tomaba atención en clases o se daba vuelta, abría su mochila, sacaba su celular y lo usaba. Pero yo no lo tomaba como algo que fuese malo, y creo que es algo que me di cuenta durante la práctica. Ningún comportamiento de ningún estudiante para mí fue malo, sino que lo único que pensaba era qué es lo que está viendo el estudiante como para comportarse de tal manera, y cómo quizás la escuela puede llegar a ser el hogar de un estudiante cuando su realidad es difícil. En el caso de este estudiante, fue un día que estaban haciendo una actividad y había una prueba en una mesa que era un rojo, pero la prueba estaba llena de tags de graffiti. Y yo les pregunté al grupo de los chicos de quién era esa prueba y me dijeron que era de este estudiante. Entonces yo lo único que le dije y que realmente me llamó la atención fue que si le gustaba hacer tags y si le gustaba el hip hop, que es un tipo de música que a mí me gusta. Me dijo que sí, y el tema es que después le pregunté a la profe. Bueno, la profesora dijo que nombró al chico y dijo, no, él le gusta esa onda del rap y es medio flight. Y ahí fue cuando me di cuenta de por qué yo iba sin tener expectativas previas, porque
sabía que me podía pasar esto y no quería desilusionarme porque ahí me di cuenta que en realidad la educación, por más que se ha tratado de modernizar, sigue habiendo este tipo de quizás prejuicios desde un adulto a un menor, por lo que fue algo que igual me dejó bastante pensativa. Bueno, después me contó la historia del estudiante, me dijo que es un niño que por situaciones familiares tiene que vivir en varios lados. Y ahí yo sinceramente entendí por qué me había llamado la atención el estudiante, porque es una historia muy similar a la que yo tengo y a la que han vivido personas muy cercanas a mi vida. Entonces creo que yo creo que la mayoría de mis compañeros quizás también tuvieron un estudiante que los marcó, y yo creo que él fue el estudiante que me marcó a mí. Después recuerdo una niña que fuimos a una salida de terreno, fuimos al Nao Victoria, y recuerdo que habían chicos sacándose fotos, iban en grupo, iban todos muy alegres. La verdad fue una experiencia muy bonita. Y había una niña que no se quería sacar fotos, y yo le dije que qué le sucedía, porque no quería sacarse fotos con sus compañeros, que si estaba bien, porque yo la veía muy decaída, muy desanimada, y a contraste de todos sus compañeros que estaban muy felices de estar en la salida de terreno. Y lo que me contó ella es que tenía una situación familiar muy difícil, y lo primero que hizo en realidad fue ponerse a llorar, y me dijo que extrañaba a su hermana. Y yo como que yo no sabía si preguntarle o no, pero en realidad lo pensé y recordé cuando yo tenía una situación difícil en el colegio. Lo único que hicieron mis profesores fue escucharme, y yo creo que fue algo que yo necesitaba en ese momento, y yo dije, probablemente ella lo necesita y no tiene con quién hablarlo. Bueno, me contó que sus papás se habían separado, su hermana vivía en otro lado y que la extrañaba. Y le dije que finalmente las decisiones de los adultos igual afectan cómo están los niños, cómo iba a estar ella, pero que no se preocupara porque siempre va a mejorar. Y después me contó que ella iba a la psicóloga del colegio. Yo le pregunté si la profesora sabía, y ella me dijo que sí. Después, cuando estábamos en el bus, eso es algo igual que a mí me llamó la atención. El bus no alcanzaba para todos los niños. Los niños iban uno sentado encima del otro, algunos iban sentados en las escaleras del bus, otros iban parados. Nosotras íbamos paradas también. Es cuando estaban haciendo un trabajo en el libro. Yo recuerdo que ella no entendía nada de lo que le explicaba, y se lo expliqué varias veces, y finalmente cuando lo entendía no se podía concentrar, y ahí fue cuando entendí por qué no se podía concentrar, que ella tampoco dejaba que sus compañeros se acerquen a ella, porque estaba tan triste que no podía simplemente concentrarse, no podía siquiera convivir porque sentía que su vida iba a ser corta. Eso me había dicho a mí, que sentía que su vida iba a ser corta, o que en realidad no quería vivirla. Entonces fueron estos dos estudiantes que a mí realmente me marcaron. También recuerdo que en una clase los estudiantes, bueno, este niño y sus amigos empezaron a hacer tags en la pizarra, y yo lo encontré divertido en realidad, porque fue algo como que a mí me dijo, esto quizás ellos en una clase los podría integrar, podría hacer que sean más participativos, en vincular los intereses de los estudiantes en las clases. Fue algo que yo al menos rescaté ese día, y después cuando la profe llegó, en realidad le ordenó a los chicos que no rayen la pizarra y que lo borren, porque era, no sé, como que le molestó que los niños dibujaran en la pizarra. Bueno, después
de todo esto yo sinceramente salí con aprendizajes muy ricos. Yo siento que eh, reafirmé lo que pensaba, sinceramente, porque lo que yo pensaba desde antes sobre la educación es que hay que diversificarla en enseñanza, hay que diversificarla en temas de ser más cercanos con los estudiantes, comprender a los estudiantes y no, y algo en lo que yo estoy algo en desacuerdo quizás es en cuando planificamos clases, planificarlas y esperar que toda la clase sea como uno piensa que va a ser. Y yo creo que eso es como algo que aprendí, es que no podemos obligar a que nuestros estudiantes se concentren porque ellos no se van a concentrar si están en un momento difícil. Creo que comprender eso va a hacer que los estudiantes se sientan menos presionados y que puedan realmente decir, ya, puedo tener mi espacio, puedo tener un respiro aunque esté en clases, porque creo que fue algo que noté mucho en las clases, que los estudiantes muchas veces se concentraban, todos, pero muchas veces no se concentraban todos. Y ahí es cuando yo pienso que quizás hay que tener dos planes para hacer la clase. Uno donde pensamos que puede que la mayoría de estudiantes vayan a estar concentrados, pero tampoco obligarlos a concentrarse. Entonces, en caso de que los estudiantes a veces no estén concentrados, tener un plan B y decir, ya, no van a estar concentrados, vamos a hacer algo más dinámico. Eso primero. Segundo, yo creo que a integrar los intereses de los estudiantes en clases, creo que es algo que puede ser esencial. Entonces, creo que ese tipo de cosas en clases es lo que va a hacer que los estudiantes puedan realmente tomar atención, realmente aprender y dejar de pensar que los estudiantes van a aprender simplemente escuchándonos. Creo que es algo de lo que más aprendí.